Buenas noches, queridas amigas, amigos. Aprovechando, decía el Año Nuevo Aymara y amazónico, vimos la necesidad de debatir un poco cómo va esto de la simbología y cómo la relación de etnicidad y racismo y todo que aparentemente es cada vez menos incluyente excluyente, es cada vez más excluyente que incluyente. Y hemos invitado a tres personalidades que trabajan sobre el tema, han trabajado sobre el tema y sobre la relación con la realidad. Y hemos invitado a don Pedro Portugal de La Paz, conocido filósofo que ha tomado una novedosa posición respecto a posiciones radicales indigenistas y también de otras corrientes ideológicas, y que siempre nos manda provocativos mensajes y que nos muestran que al final podemos concluir juntos la construcción de una nación para todos. Empezaríamos con don Pedro Portugal para ir bajando por Cochabamba y terminamos en Santa Cruz. Muchas gracias por la invitación. En realidad podría parecer extraño algunos conceptos que manejamos, teniendo entendido que nuestro compromiso estuvo siempre con la reivindicación de los pueblos indígenas en la parte occidental, y no solamente a nivel, digamos, académico o literario, sino sobre todo a nivel militante. Yo fui militante del movimiento indio Tupac Katari, y en todo ese transcurso político, en los años 80, fui alcalde de una población rural en Mecapaca. Cuando el MICA salió de la escena política, posteriormente también el MRTK, los cataristas, toda esta corriente, digamos, entró en una nebulosa, digamos, de actividad política, pero curiosamente sus ideas, sus postulados fueron retomados y reciclados posteriormente por otros actores. Entonces, de acuerdo, digamos, esa vivencia que tuve, podría parecer contradictorio, pero toda esta nueva corriente, digamos, de revalorización cultural y simbólica del mundo indígena va, en mi opinión, contra los intereses históricos y políticos de los pueblos indígenas. Y tendríamos que tratar de buscar un poco digamos, su origen, la razón, digamos, de este desfase. En realidad, alguien decía ya que una nación es un invento, es una construcción teórica en principio, y de que después se vuelve práctica, digamos, y para efectos sociales, digamos, se encarna en un Estado. Al final de cuentas, el Estado es la administración de una nación. Son pocas las naciones étnicas, la mayor parte de naciones son inventadas, es decir, son frutos de un esfuerzo, de una necesidad, digamos, que va sintetizando y que va formando nuevos ideales, nuevos idearios, va de alguna manera reescribiendo la historia. El asunto es que en Bolivia no inventamos una nación, pero sí inventamos muchos aspectos culturales. Y lo curioso es que matamos, digamos, los aspectos simbólicos que se van creando para crear, digamos, otros y para sustituirlos, digamos, con aspectos, digamos, tipo fantasmórico que tiene, digamos, alguna vigencia, pero después se muestra su inutilidad en cuanto a instrumento político para constituir una nación. Un niño, digamos, que pasea por las calles ahora en La Paz, de repente puede creer que la salchicha es un hecho cultural antiguo, milenario, porque dice, sigamos la tradición de San Juan, consumamos salchicha, etc. ¿No es cierto? Y podría fácilmente formarse todo un imaginario y un invento sobre el rol de la salchicha qué sé yo, en cualquier cuestión, cuando todos hemos vivido cómo hubo la transición, digamos, de las fogatas de San Juan, que se hacía a un San Juan, digamos, en la cual estamos recluidos en una casa, en una sala de estar, y convivimos, digamos, sustituimos la convivencia que había antes en torno de una hoguera, ahora con la convivencia, digamos, en torno de unas salchichas calientes. Entonces, y esto para mostrar, digamos, la fragilidad y lo que son los símbolos y los hechos culturales. Los hechos culturales, los aspectos simbólicos son fáciles de crear, y el ser humano tiene, digamos, una necesidad de esas referencias, pero no siempre, digamos, corresponden o pueden corresponder, digamos, a la función que dan, y más bien pueden revelar, digamos, disfunciones, pueden revelar aspectos contradictorios. En este caso, la presión que tenemos del exterior. En el exterior, digamos, hay una gran corriente por el medio ambiente, etcétera, y nosotros bien disciplinados, pues lo seguimos.
Hace poco en carnavales la alcaldía sacó una pancarta grande indicando ya no juegue con agua, 6 globos de agua es como una sopa de una persona pobre, etcétera. Entonces, a nivel mundial hay una carencia, hay desequilibrios climáticos, hay una crisis, digamos, medioambiental, y nosotros que no tenemos mucho que ver con el origen de esos problemas y que no somos, digamos, un país altamente contaminante, etcétera, asumimos esa responsabilidad con más candor y con más, digamos, radicalidad. Lo curioso es que de esa manera matamos las tradiciones. O sea, una tradición es algo que se va formando de manera lenta y que va creando una simbiosis. Y alrededor de la fiesta de San Juan, digamos, se fueron conjuncionando varios elementos. Se fue conjuncionando, digamos, los elementos prehispánicos que había, ¿no es cierto?, que empezaban el 21 de junio y que terminaban alrededor de lo que es la fiesta de San Juan. Se juntaron, digamos, los aportes traídos por los españoles, se juntaron varios elementos y lentamente se fue configurando, digamos, una manera de ser cultural, de interpretar estas realidades. Por todas estas razones y por algunas otras, a nivel estatal de la Administración Nacional y Municipal, digamos, fue eliminada las fogatas de San Juan y quedó todo un vacío. Ahora bien, ese vacío se los reemplaza ahora ¿cómo se llama? Con el Día del Año Nuevo Aymara Andino Amazónico. Para terminar con esta especie de introductorio y mostrar las discordancias. Entre los elementos que se enarbolaron para eliminar San Juan era que se contaminaba con fogatas. Ahora, no importa qué grupo que espera, digamos, el nacimiento del sol, ¿no es cierto?, el 21 de septiembre, también hace sus fogatas. O sea, digamos, y esto va a ser cada vez más y más numeroso. O sea, no se ha cumplido ese rol, digamos, de precautelar del medio ambiente y se ha cambiado el simbolismo. Ahora bien, si una simbología obedece, digamos, al deseo de una población, ¿no es cierto?, y a sus motivaciones profundas, esta especie de endilgar, digamos, esta nueva festividad a los pueblos indígenas, tenemos que preguntarnos si va en ese sentido de empoderar, digamos, y de revalorizar a la personalidad indígena, o por el contrario, digamos, juega un rol, digamos, de postergación de sus intereses históricos. Primero, es una tradición que estaba desapareciendo justamente porque se juntó con la fogata de San Juan, ¿no es cierto? Entonces, y a través de la fogata de San Juan se fue creando laboriosamente nuevos significados, nuevas manifestaciones, etc. Al recrear, digamos, artificialmente esta fiesta, se necesita una justificación, y la justificación es como si el pueblo indígena hubiese practicado siempre esta festividad, pero hubiese sido reprimida por el Estado, por la sociedad boliviana. Todos conocemos cuál es la génesis. El principal impulsor de esta actividad fue Germán Choque Condori, que después fue conocido como el Inca Choquehuanca. Y cuando él empezó, digamos, esta etapa de revalorización como un hecho político, de crear una conciencia, digamos, indígena sobre aspectos culturales que podrían manifestarse después en movilización política. Y donde empezó a hacer este tipo de revalorización en Tiwanaku justamente, o sea, fue mal recibido por la población indígena, porque justamente ya no se practicaba eso, encontró mucha resistencia. Y quienes sí se apropiaron fueron los antropólogos ¿cómo se llama?, los arqueólogos que trabajaban en las islas de Tiwanaku, y poco a poco, hasta antes que el actual gobierno lo declarara un feriado nacional y le diera legitimidad, era una cuestión que atraía cada vez más y más gente, pero al estilo de lo que sucede en Perú, donde es organizado como una especie de atractivo turístico y donde, digamos, obedece todo menos a intereses políticos. Entonces, ahora, ¿en qué va lo que puede ser perjudicial? O sea, una festividad tiene que reflejar una ansia y un camino, digamos, de empoderamiento. Y si analizamos a fondo, toda la simbología indígena en la parte occidental que se va formando es una simbología que está inscrita en los cánones modernistas. O sea, el aspecto político es empoderarse, es agarrar lo que se le impidió que se agarre. Y lo que se le impidió que el indígena se agarre son los mecanismos directos y concretos del poder, tanto en lo político, ¿no es cierto?, en lo administrativo, como en lo cultural, etc. De ahí encontramos que donde el indígena se ha empoderado, y se ha empoderado por esfuerzo propio, y en los márgenes, creando una economía informal, reproduce actualmente una nueva simbología que no tiene nada que ver con lo que se pone como si fuese identidad indígena. Eso lo tenemos en las fachadas de los famosos cholets en el Alto, ¿no? que van, digamos, hasta el extremo de confundir a la gente porque se muestra robots, un ovni que se estrella ¿cómo se llama?, en el frontis. O sea, se muestra una simbología que es totalmente desconcertante y nada que ver, digamos, con lo que se le atribuye.
Es el criollo el que en su casa, digamos, puede poner una reproducción de la Puerta del Sol de Tiwanaku o otros símbolos indígenas. Entonces está creando una discordancia entre un movimiento real de una población que busca empoderarse y poder agarrar lo contemporáneo y dominarlo, y otros que buscan mantener su poder retornando atrás y atribuyendo al indígena, digamos, un deseo de una cultural que no tiene, porque de esa manera le garantiza, digamos, el poder. Por un lado, porque obedece, digamos, a los fantasmas de la misma clase media, que vivimos en un solo país, pero parecemos que estamos distantes mucho tiempo entre indígenas y no indígenas. Es como si uno viviera en el África y el otro, digamos, en América del Norte. O sea, entonces hay un desconocimiento tan grande que es fácilmente, y es posible utilizarlo, digamos, políticamente, manipularlo políticamente, pero con resultados desastrosos. Porque el resultado desastroso es que se impide la conformación de un ser nacional, de valores comunes, de valores compartidos, y de tratar la diferencia dentro de un marco histórico, digamos, común. Y esto a través de instituciones que sean válidas para todos. Entonces, esta es la simbología del Año Nuevo Aymara, de la Huipala, etcétera, va junto a ciertas medidas que se intentó hacer, como el de la justicia originaria, la isla de la Huipala, etcétera, las autonomías indígenas, que si analizamos objetivamente no ha tenido ningún impacto significativo en el mundo indígena. Los indígenas no se mueren por agarrar la autonomía, los indígenas se mueven por participar en el Estado. Hasta el momento no ha habido ninguna movilización social porque el Año Nuevo de Mara no sea el 21 de junio sino el 21 de diciembre, por ejemplo. Pero sí, digamos, los indígenas bloquean carreteras por temas sociales, políticos y por temas de relación con el Estado. Entonces no puede haber un caso más ejemplar de una discordancia terrible entre una identidad que se atribuye a los indígenas y un movimiento real en lo cultural, en lo político, en lo social, digamos, donde los indígenas hasta el momento continúan haciendo camino solitario. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente, esto es una manera, a mi modo de ver, de soslayar lo que es la esencia del problema. Y la esencia del problema está en algunos términos, algunos de los cuales que no son admitidos, como el de la descolonización, que significa simplemente cómo se da derechos a aquella población que ha sido privada de los mismos, digamos, por una agresión extranjera a partir, digamos, de los llamados descubrimientos de América, y que a través de la creación de la República y de los sucesivos gobiernos siempre se lo ha marginado. Se lo ha marginado a veces de manera brutal, considerando que era una raza inferior, que no podían, que era un retraso para el surgimiento de Bolivia, pero a veces se lo margina igualmente, ya no presentándole una faceta de demonio, sino de ángel, tan diferente, digamos, tan ligado al cosmos, tan extraordinario, digamos, en su relación con todo lo que es, que no pueden entrar, digamos, a lo banal de la administración cotidiana. O sea, digamos, es mostrar siempre una imagen del diferente en términos halagadores o en términos peyorativos, pero como resultado tiene socialmente, digamos, que se lo pone el indígena al margen de la sociedad actual. Y esto, digamos, en el imaginario de quienes controlan el poder, porque si cualquier sociólogo está atento, digamos, al camino de los indígenas, ve que el indígena está acumulando poder en los marcos comunes y corrientes, pero por esta especie de segregación, digamos, del poder y de marginamiento y de abuso cultural, lo hace, digamos, de la manera más perjudicial para todos. El indígena acumula poder, digamos, en el sector informal que está ligado al contrabando, al tráfico de cocaína, a las fronteras permeables, etc. Y sus ideales son siempre que sus hijos tengan una educación, y en el sentido, digamos, de adquirir un conocimiento que no era de ellos, sino que es ajeno porque lo ve útil, ¿no es cierto? Y es de ahí, digamos, la importancia que tiene la universidad, las escuelas, digamos, para el mundo indígena. Es decir, hay una contrariedad grande, y aquí el mundo simbólico entra, digamos, como para satisfacer un deseo, digamos, de exotismo que ha habido en cierto momento en Bolivia, y no obedeciendo solamente a los procesos internos, porque si ese movimiento, digamos, pro-indio hubiese existido cuando el MIRCA nació, cuando el MRTK tuvo fuerza política, hubiese sido interesante, digamos, y diferente, sino cuando fue teorizado por la Academia Occidental y por la Academia Nacional, y cuando sirvió, digamos, a intereses, digamos, políticos concretos, que se reflejó en este caso en el surgimiento del movimiento al socialismo. Nosotros hemos sido permanentes, digamos, en dar nuestro punto de vista desde los inicios, porque habíamos pasado la experiencia del MIRCA. Sin embargo, esto tenemos que aceptarlo. La clase media en su conjunto estuvo embobada, pensó que realmente era la emancipación del indio. La decepción y el aspecto crítico, digamos, al más es una cuestión bastante reciente y cada vez más fuerte y más importante. Pero entonces, veamos ahora los resultados, veamos, y no solamente los resultados concretos,
si estamos con una Bolivia más próspera, más unitaria, más justa, más representativa, si no veamos los posibles, digamos, consecuencias negativas que pueda haber si continuamos en este camino. Entonces, ¿qué urge? Urge, digamos, reformular nuestros cerebros, digamos, en otra percepción, una percepción que pueda tener, digamos, una iniciativa más local incluso, porque nuestra dependencia a los valores, a las modas, a los juicios, digamos, de Occidente, nos provoca, digamos, bastante desacierto. Seguimos esa corriente de cómo se siguió el positivismo, se siguió el marxismo, se siguió el modernismo y ahora se sigue el posmodernismo. Entonces necesita, digamos, cierto margen de independencia para poder construir una nación estable para todos, ¿no? Y digamos, cualquiera de los actores, digamos, en la vida social boliviana se va a juzgar ahora en la medida de las iniciativas que pueda dar este sentido. O sea, el detrás, digamos, de esa supuesta alteridad y ese respeto a la diferencia, simplemente hay el poder de alguien que construye, digamos, una diferencia ficticia y de que esa manera, digamos, se mantiene en el poder. Entonces, crea situaciones, digamos, intolerables, pero afectuosas, o sea, halagadoras, porque quien, digamos, momentáneamente no puede halagarse y contentarse cuando lo presentan como un ser con una epistemología tan diferente y tan alejada del bien y del mal, que comprende la naturaleza, que dialoga con los animales, que sabe, digamos, que saluda a la salida de los astros y las energías del sol penetran en uno. O sea, es tratar, digamos, a la gente, a pueblos enteros como niños, pero tenemos que admitirlo, la colonización, nuestra situación en Bolivia nos ha convertido casi en niños. Tenemos que salir de esto y yo creo que conlleva una reflexión mucho más profunda sobre este aspecto. En síntesis es ese aspecto. Si acaso hubiese alguna pregunta o me estaría alejando del tema concreto, me gustaría precisarlo más posteriormente si hay algún otro punto de vista.